Señores, esto sí está bueno. Charla con un luterano. ¿Qué es la sola escritura? Ellos le llaman una charla, pero en realidad es un debate porque nadie quiere perder y chin a chin tú vas tirando lo tuyo. Vamos a ver quién tiene la razón de Santiago Alarcón o este luterano. Le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, que me encanta este canal. Así que gracias a todo el que le da like y se suscribe. Dale play. Ahora, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo yo tengo ganas de que entres y por una cuestión de horarios que no coincidíamos no lo estábamos pudiendo hacer, pero yo te quería hacer una pregunta. Ay, viene pregunta, señores. Ojo, Santiago hace muy buenas preguntas. Y yo sé de que, y esta pregunta con vos no es pregunta trampa porque honestamente sé de que sos un tipo de que podemos no coincidir en muchas cosas. Ay. Pero sos un tipo que estudia y que va a justificar lo que dice de forma seria, ¿se entiende? Por dar un ejemplo, yo siempre destaco también a Jorge Carrillo, ¿no? No coincido con un montón de cosas de las que él sostiene, cree y demás, pero no puedo negar de que el tipo se toma en serio lo que es el estudio, ¿viste? Okay. No son apologistas, por así decirlo, que tratan de muchas veces a algunos justificar lo injustificado, ¿no? A ver, entonces, viene pregunta. Yo tengo un gran problema con el protestantismo, que es el tema de la sola escritura. Ay. Ahora, sí, si hay alguien que debe tener claro lo que en sus inicios fue la sola escritura, calculo que sos vos, por el estudio que hiciste de Lutero y demás. Ok. Sí. Tengo varias preguntas al respecto. Ojo. La primera, como luterano, ¿vos te ves representado con estas definiciones que suelen darse en debates entre católicos y protestantes respecto a lo que la sola escritura es? Ay. No, para nada. Ojo. Por lo general, a ver, hay dos respuestas de varias más, pero dos pican siempre siendo las más populares. La primera es que, bueno, la sola escritura es un principio, se me fue la palabra. Epistémico. Un principio epistémico. Por medio del cual, bueno, uno se acerca a la escritura presuponiendo que es la única infalible y bueno, elabora su exégesis, ¿no? Y demás. ¿Crees que la sola escritura sostiene eso? Ojo. No, en algún sentido sí y en algún sentido no. Y ahora voy a explicar por qué. A ver, explícalo. En realidad, muchos dicen que Lutero, el grito de guerra de Lutero fue sola escritura, y en realidad no fue sola escritura. Ojo. No, fue sola fide. No, tampoco. ¿Ah, no? ¿Cuál fue? Cruz sola es nostra teología. Es decir, la cruz sola es nuestra teología. Y entonces ahí vamos. Y arranquemos de ahí. A ver. No, nos parecerá raro de preguntarnos por qué Lutero pedía un concilio si él decía rechazo los concilios, ¿no? Ojo. Entonces, hay una contradicción en Lutero, ¿no? Claramente. No, Lutero se contradicía muchas veces, pero vamos a ver. Cualquiera podría decir eso. Sí. Pero entonces, ¿para qué pedía un concilio si él no creía en los concilios? O sea, ¿para qué él pedía como una revisión, un debate, un diálogo? Ok. Arranquemos por ahí. ¿Qué pensás vos, Santi? Es buena pregunta. Bueno, porque ¿qué pasa? La sola escritura, entendida como Lutero la planteaba, que en realidad el término sola escritura tiene que ver con un estudio posterior del siglo XIX, que no me acuerdo quién fue, pero sí fue un autor católico, en donde San Agustín esboza, ¿no? Dice, para diferenciarnos del protestantismo, esboza, ¿no? Sola escritura, sola gracia, sola fide, y va explicando cada uno de los puntos y dice, en estos 5 puntos diferimos con el protestantismo. Okay. No es meramente digamos, del luteranismo la sola escritura. Que después, posteriormente, o en algún escrito, se haya dicho sola escritura, no es tan así, porque lo que se dice en realidad es la autoridad de la escritura. La autoridad de la escritura. Entonces, en esto podemos estar de acuerdo católicos y protestantes en el sentido de que la escritura es una autoridad. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre lo que Lutero planteaba y lo que plantea el catolicismo, ¿no? Ok, vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es el problema? El catolicismo dice,
Bueno, pero tenemos el magisterio Ajá. y tenemos la tradición. Sí, eso es lo que afirman los católicos. A ver, ¿cómo debate eso Lutero? Y Lutero dice, pero la última autoridad final, es decir, el juez de todo, es la escritura. Okay. Pero en ese ámbito y bajo esas circunstancias, es decir, bajo un conflicto, ¿no? Ante la conflictividad de una cuestión doctrinal. Sí, pero después entonces Lutero va y reniega de la autoridad. En un principio él sí defendía el papado, pero luego no, cuando no le hicieron caso. Después entonces él reniega de esa autoridad y viene y monta otras cosas. Ahí que viene el problema. No es que, a ver, el vecino Montoto agarra la Biblia y pone así la Biblia bajo el brazo y dice, ahora yo soy la autoridad y bueno, porque tengo acá la Biblia. No. A ver. Sino lo que está diciendo es bajo eso, ¿no? Bajo esos términos. Es más, hay un autor que se llama Johann Gerard, que más adelante toca algunos puntos de escritura sacra, es un escrito posterior a Lutero, en donde dice que como la gente del vulgo no conoce las letras y no conoce las escrituras, entonces por eso Dios determinó el oficio de la predicación y el oficio ministerial, ¿no? Al cual son los únicos autorizados a interpretar la escritura y a utilizar la autoridad final. Okay. Ahora, es muy diferente la tarea que cumple el laico. La tarea que cumple el laico es la de, por así decirlo, cotejar que lo enseñado esté en concordancia con lo que se enseña, ¿sí? Con lo que enseñó la iglesia, con la famosa analogía fidei, ¿no? Y aquí radica la diferencia. Y segundo, que la sola escritura no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con la hermenéutica. La hermenéutica es otra cuestión totalmente diferente y eso es lo que genera la conflictividad, ¿no? Que yo, ponele, para utilizar un filósofo más moderno que habla sobre esa cuestión, es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur escribió un libro sobre el conflicto de las interpretaciones, ¿no? Hablando sobre esa cuestión. Que obviamente, ¿no? Tiene que ver la conflictividad de una interpretación, ya sea... Ahora, el pana habla un rato. Ponele, en el ámbito católico o protestante, tiene que ver con lo que cada uno toma, ¿no? O lo que entiende de la conceptualización que está haciendo el otro. Así que yo creo que por ahí son dos cosas diferentes. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la hermenéutica. Ok, vamos a ver qué va a decir Santi. Vamos a ver. Sola escritura, ¿qué es lo que sostiene hoy? Pese a que vos podés decir, bueno, pudo haber habido una evolución en cuanto al concepto y demás. Hoy vos, como luterano, ¿qué decís que es la sola escritura? A ver, está buena esa. La sola escritura es la última autoridad en cuestiones, digamos, de fe y de práctica. Lo mismo que dicen todos los protestantes. Pero ante las circunstancias, ¿no? De conflictividad ante cuestiones doctrinales, ¿no? Ok. Es decir, es la última autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente se dice, bueno, pero entonces, ¿quién es el árbitro? Ajá, ¿quién es el árbitro cuando hay dos grupos ahí que leen la Biblia y los dos dicen cosas distintas? ¿Quién es el árbitro? Vamos a ver. Para eso, vuelvo a repetir, lo que pasa es que se malinterpreta el concepto de sola escritura por el término en latín, ¿no? Para el que por ahí más o menos maneja el tema del latín, sabe que la palabra sola es un ablativo nominativo, que en realidad no está diciendo que es solamente la escritura. Si bien es solo las escrituras, hay todo un trasfondo detrás de todo eso. Es raro. Para explicarlo, ¿no? Que justamente, como te digo, te vuelvo a repetir de nuevo, tiene que ver con la conceptualización que hizo este teólogo católico. Porque en realidad lo que quiere decir el luteranismo o el luterano es que la autoridad final en las cuestiones es la escritura. O sea, por ejemplo, vamos a decir...
Yo como que él da muchas vueltas. Dígame en los comentarios. Es como que da muchas vueltas para decir algo como tan sencillo. Dígame qué opinan ustedes. Cuando decís la autoridad final, Ajá. o sea, hay varias autoridades que ustedes abrazan, tienen varias autoridades, pero como infalible la única es la escritura. Sí, sería la última. Ok. Ahí donde la misma pregunta que vos hiciste recién. ¿Cómo puede ser esta la única autoridad infalible, Ajá, la escritura, si justamente cuando se dan conflictos es por una cuestión de interpretación de escritura? Uy, Santi hace muy buenas preguntas, ¿viste? Claro. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? El luteranismo tiene dos bases. A ver. ¿No? Que esto ya tiene que ver con la hermenéutica, ya es otra cosa. ¿Sí? Ya es una cuestión. Cuando hay problemas de hermenéutica, para ser más claros, tenemos que analizar dos cosas. A ver. Si se analizó en clave cristológica, en la cuestión de la analogía fidei, si se analizó, o sea, lo que la iglesia siempre creyó, si le agrego el condimento de la razón por encima de la fe. Pero ¿quién hace ese análisis? ¿Quién es el que dice de los dos grupos que están discutiendo una doctrina en cuestión? ¿Quién dice? ¿Quién es el árbitro? Y aparte de eso, si estoy leyendo en clave, como dije, cristológica y de ley y evangelio. Si no estoy cumpliendo todo esto, por ejemplo, te vuelvo a repetir. Te voy a poner un ejemplo más moderno. Está raro esto. El tema del Seminex. ¿Sí? Después búsquenlo si quieren. Que eran donde empezó a entrar la teología liberal dentro del luteranismo. ¿Qué se hizo? Se mostró todas las evidencias históricas, ¿no? Primero filosóficas, históricas, todas las cuestiones. ¿Pero quién la mostró? ¿Quién la mostró? ¿Hubo un árbitro, un juez, una autoridad? ¿Quién? Es esa. Hasta llegar a la escritura, porque seguía el debate. Bueno, muchachos, están expulsados, están fuera de la iglesia. Ojo. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que no hay una autoridad en la iglesia. ¿Y quién es? En este caso, lo que pasó en Missouri, por ejemplo, el presidente de Missouri decidió expulsar a la gente esa. Bueno, pero entonces, en ese sentido... Sí, porque él da mucha vuelta. Santi, ponlo en la sintonía, ponlo ahí por la línea. Vamos a ver, porque este hombre como que habla mucho. Dígame en los comentarios qué opina. Entiendo el punto. Pero mi crítica, y quizás es por causa de ignorancia, por eso estoy abierto a la corrección. Sí. A ver. Mi crítica es, bien, hay dos facciones, dos grupos. Nos podemos ubicar en cualquier momento de la historia y podríamos encontrar cualquier ejemplo de discusiones teológicas que se han dado estos últimos 2000 años. Hay dos grupos. Dos grupos. Que van a la escritura y la interpretan de distinto modo los mismos pasajes respecto a los mismos temas. Ese ejemplo me gusta mucho que Santi está poniendo. Vamos a ver. Si la escritura es la última autoridad porque es la única infalible, ¿cómo yo sé que el juicio de la iglesia es correcto? ¿Cómo sabes que el juicio de la iglesia... Claro, el ejemplo que vos me acabas de traer es, bueno, la iglesia en su magisterio se expresa diciendo, bueno, muchachos, chau, porque están equivocados. Bien, si la iglesia no es autoridad infalible, porque la única infalible es la escritura, ¿cómo yo sé que ese juicio final de la iglesia no es un juicio arbitrario y que no está cayendo en un error? Si en definitiva hay dos facciones que sostienen justificar sus posturas teológicas con los mismos textos. ¿Se entiende el punto? Claro, porque vuelvo a repetir... Vamos a ver lo que va a decir el hombre, porque el hombre me da mucha vuelta. Otra vez. Hablé de la analogía fidei, de un montón de cuestiones más, en clave hermenéutica, que es totalmente diferente a la autoridad. Porque yo te dije, la autoridad es la escritura, la última. Pero la enclave hermenéutica, que quiero decir, la manera de interpretar, si la estoy haciendo diferente a lo que lo hizo la iglesia, significa que el error está ahí. Ese es el punto, ¿me entendés? No, por eso, por ejemplo, nosotros adoptamos los 7 concilios ecuménicos y no tenemos ningún problema. El credo de Atanasio, ¿no? El credo apostólico, el credo niceno constantinopolitano, ¿entendés? Están dentro de nuestras confesiones y están como la correcta interpretación de las escrituras. Y lo mismo pasa con el libro de Concordia.
Esto es lo que la iglesia determinó. Es esto. Esta es la correcta interpretación. Yo me voy del libro de Concordia para allá, listo, ya estás fuera de la iglesia. No sos luterano. O sea, ese está llevando de un punto de donde la iglesia lo hacía de esta manera y ahora ellos lo hacen de esa manera que lo hacía esa iglesia. Eso es más o menos lo que estoy entendiendo. Te vas para el otro lado y vos vas a decir, no, pero ¿en serio pasa eso, Juan? Y sí, ya te puse el ejemplo, el Seminex, lo podés investigar y vas a ver que realmente lo echaron. Y después ellos, bueno, dijeron, no, sí, pero seguimos siendo luteranos, nosotros no nos importa, y abrieron una iglesia. Eso no se puede evitar. ¿Cómo lo evitas? No, está bien. No se puede evitar que los protestantes se rompan entre ellos, se vayan, se dividan y formen más iglesias. No se puede evitar. Por eso Dios no quería muchas iglesias, ni muchas interpretaciones locas, tontas. Está bien, pero la iglesia no podría caer en el error. ¡Ay! No. ¡Ay! No, porque ya, a ver, si es guiada por el Espíritu Santo, nosotros no vemos esa. Entonces, capaz que me equivoco, pero si vos sostenés que la iglesia no puede caer en el error, ¿eso no es equivalente a que la iglesia es infalible? ¡Ay! Ahí lo está poniendo a pensar. Mírenle la cara a él cuando Santi le hace la pregunta. Miren cómo hacer. ¿Equivalente que la iglesia es infalible? Miren. Ahí está la terminología. Ese es el problema, ¿no? Lo que entendemos por infalible. Ok, ¿qué entendemos? Porque, por ejemplo, vamos a decir, podemos tener dentro de nuestra iglesia obispos o pastores que estén en el error y que continuamente caigan en el error. Sí. Pero hay ya cuestiones que determinó la iglesia que, a ver, que fue guiada por el Espíritu Santo y que son correctas. Eso es cierto que dice él. Van a haber papas, van a haber personas, obispos, personas particulares que van a estar equivocados, pero la iglesia ya tiene algo determinado y uno se va a guiar de ahí. Ok, eso lo entiendo. ¿Entendés? Entonces, claro, pero si un laico dice esas cosas que determinó la iglesia en el pasado, independientemente del punto en la historia en el que te encuentres, ojo, si la iglesia puede caer en el error, podrá caer en el error en el siglo I como en el siglo XXI. Uy, Santi es muy duro, señores. Claro, lo que pensó esa iglesia que determinó, si esa iglesia no quedó en el error, no se puede equivocar ahora tampoco. Escucha lo que le dice Santi. Cosas que determinó la iglesia en el pasado, independientemente del punto en la historia en el que te encuentres. Si la iglesia puede caer en el error, podrá caer en el error en el siglo I como en el siglo XXI. Si la iglesia no puede caer en el error, no cae en el error ni en el siglo I ni en el XXI. Exacto. Es como que, bueno, vos decís entonces, está bien. ¿Cómo sabemos que no cayó en el error? Porque si existe la posibilidad de que caiga en el error, tenemos que saber, tenemos que justificar el por qué creemos que no cayó. Sí. Y si no, claro. y viceversa. Claro. El tema es que, a ver, constantemente la iglesia ha tenido un vaivén. Y esto lo vemos claramente en la historia de la iglesia, ¿no? Ok, que ha tenido un vaivén. ¿Qué quiere decir con eso? Un vaivén, como que se equivoca. ¿Qué quiere decir él con esta palabra? Escuchen. Constantemente la iglesia ha tenido un vaivén. Y esto lo vemos claramente en la historia de la iglesia, ¿no? Con el arrianismo, con el modalismo, etcétera, ¿no? Y siempre la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo para llegar a la verdad. Ok, siempre ha tenido un problema con un grupo de sector y siempre la iglesia llega a la verdad. Ok. Entonces, nosotros consideramos eso como luteranos. Bueno, está bien. Consideramos eso. Está bien, pero vos, mira, el ejemplo me parece fantástico. A ver. Vos tenés Concilio de Nicea, tenés los arrianos y tenés los católicos ortodoxos, por así decirlo, que en eso están incluidos los luteranos, o sea, porque había una sola cristiandad, había un solo cristianismo. Ojo, esto me llama la atención lo que dice Santi, había una sola cristiandad. Todos salieron de la iglesia católica, todos, escuchen. Están incluidos los luteranos, o sea, porque había una sola cristiandad, había un solo cristianismo, ¿se entiende? Sí, entonces, vos tenés esa discusión en el Concilio de Nicea. Bien, ¿cómo vos sabés que el resultado del concilio fue el correcto? Uy. Si la iglesia puede caer en el error porque no es infalible, ¿cómo sabés que los arrianos no tenían razón? Uy. ¿Se entiende el punto? Es que yo creería que la palabra más correcta, ponerle para decir, sería la indefectibilidad. En algún sentido es parecida. Pero apunta a lo mismo. Claro, apunta a lo mismo. Pero bueno, y en ese sentido, bueno, es que eso es lo que creemos. Pero ahí ya no sería sola escritura. Ahí.
ese es el problema. Si uno asume esa postura, esa participación de la iglesia en lo que únicamente respecta a Dios, que es lo indefectible, lo infalible, ya sola escritura es falso. No, ¿sabe qué pasa, Santi? ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que se toma, por así decirlo, lo popular de lo que es sola escritura. Pero en realidad, a ver, es como que yo te pregunte a vos, che, Santiago. No, como que está dando vuelta, mire. Escritura. Pero en realidad, a ver, es como que yo te pregunte a vos, che, Santiago, ¿ustedes idolatran imágenes? No, Juan, mirá, acá está el catecismo y te lo muestro. No, pero fíjate que yo me estoy valiendo. Sí, dale. ¿Me dejá terminar? Es un cortito, ¿no? A ver, déjalo terminar. Y yo me dirijo a vos, ¿no? ¿Y qué es lo que Lutero planteó? ¿Le voy a preguntar al presbiteriano? Está bien que R.C. Sproul sea un maestro reconocido y todo lo que vos quieras, pero en realidad, ¿se basa en eso o en lo que con el tiempo, digamos, Calvino desarrolló y luego los posteriores? Ese es el problema. Que hubo una transgiversación de la reforma radical, y por así decirlo, nosotros le llamamos reforma calvinista, ¿no? O reformada. Entonces, la separación, que el protestantismo evolucionó. Siguieron evolucionando entre ellos mismos ahí, dividiéndose. Entonces, no es lo mismo nuestra postura. Es más, hablando la otra vez con Luchito, dice, che, pero es parecido a la ortodoxa. Claro, es que es similar. Es que Lutero, por eso decía, ¿no? La iglesia occidental también oriental también es cristiana, ¿no? Porque cuando discutían, por ejemplo, el Ecclesia Nulla Salus, ¿no? Sí, decía, pero mira, para explotar bien el tiempo que nos queda, digo. Sí. A ver, yo te entiendo de que hay una gran desviación de lo que originalmente fue el espíritu de sola escritura en algunas comunidades actuales protestantes y en algunos individuos populares en redes sociales y lo que vos quieras. Eso yo te lo entiendo. Sí. Pero estamos de acuerdo en que sola escritura para Lutero, o al menos lo que sostenés como luterano, siendo fiel a la tradición luterana, es que únicamente la escritura es infalible. Ok. Sí, pero es como, vuelvo a repetir, es la última autoridad. No, está bien, yo te entiendo. Y aparte en concilio, ¿no? Esa parte me faltó. Porque históricamente Lutero era conciliarista. Yo te entiendo. No era papista, por así decirlo, porque había esos dos grupos. Hay autoridades que ustedes no rechazan. Yo lo entiendo eso, no que sea la única autoridad. Pero vos decís, bueno, es la última autoridad en cuanto a jerarquía. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza. Es inspirada. Y dado que es inspirado, es infalible como consecuencia. Bien. Sola escritura, independientemente de la definición a la que apeles, quiere decir principalmente en que solamente la escritura es fuente infalible en cuestiones de fe. Sí. Sí. Bien. Sí. Pero según lo que venimos charlando, necesariamente la iglesia también tiene que ser infalible. Uy, Santi no lo deja ahí. Vamos a ver por qué. Santi va a explicar, escuchen. Como intérprete de la doctrina cristiana. Intérprete. La iglesia es columna invaluante de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque interpreta correctamente, sin error, esas escrituras. Fácil y sencillo. Tiene que ser infalible. Como intérprete de la doctrina cristiana. Porque si no, no. En la guía del Espíritu Santo, obviamente que sí. Y yo te voy a poner un ejemplo. Pero eso no es sola escritura, entonces. Eso no es sola escritura, claro. Entonces. Porque si vos reconoces que la iglesia es infalible, ya la afirmación solo la escritura es infalible ya deja de ser cierta. ¡Claro! Hace un ratito entró un muchacho que vos le dijiste, pero eso no es su adoración, eso no es idolatría, ¿no? Porque vos le enseñaste y lo guiaste a definirla, ¿no? ¿Y qué mejor que preguntarle qué es sola escritura o qué es la postura de sola escritura que a un luterano, ¿no? Y que porque eres luterano, di que él va a decir lo que es. Pero
la práctica es otra cosa. Porque tú puedes decir, no, eso no es, pero en la práctica es otra cosa. Dios mío, ¿y qué es esto? Bueno, por eso te pregunté. Bueno, por eso te estoy diciendo. Es que la definición que tiene normalmente la reforma, digamos, calvinista y radical, no es la de Lutero. Porque incluso para Lutero, la predicación del pastor es infalible. Cuando el pastor predica, ojo, que el pastor puede caer en pecado y que puede apostatar de la fe y que puede decir cualquier cosa, sí, porque es en persona de Cristo que el pastor mismo está predicando el evangelio. Cuando Gigi Ávila predicaba el evangelio, no se equivocaba. Entonces, cuando el pastor está predicando, es Cristo mismo el que está predicando. ¿Se entiende? Es muy diferente a lo que dicen, no, que presten atención, que revisen, que anoten todo, porque, bueno, yo soy infalible, yo me puedo equivocar. No, el pastor dice que obra en oficio en persona de Cristo. Claro, si ese pastor tiene la sucesión, tiene la autoridad dada por Dios, claro. Por eso es muy diferente nuestro oficio pastoral al de otro. Por eso también es que la predicación forma parte de la sola escritura. Por eso es que cuando Lutero se enojaba por el tema de la autoridad, está diciendo la absolución, la confesión y la absolución privada, el bautismo y la Eucaristía son parte de la palabra. No es la palabra sola, es todo eso. Entonces, si vos rechazás la autoridad digamos, de la escritura, estás rechazando también a la Eucaristía, estás rechazando al bautismo, estás rechazando la confesión y la absolución privada. Es así. Sí, entendí eso. Por eso es que yo te preguntaba, bueno, entonces para vos hoy como luterano, ¿qué es la sola escritura? Porque independientemente de la definición, los términos, el orden, los tecnicismos y demás, toda la vuelta esa que no llevan a nada. Realmente, yo creo que vos estarías de acuerdo conmigo en la afirmación solamente la escritura es infalible. Sí. Claro, sí. Y cuando digo eso, y la iglesia no es infalible. Cuando digo eso, estoy aplicando también los sacramentos. Estoy hablando de todo, ¿no? No estoy dividiendo la palabra. En la escritura están incluidos los sacramentos y demás. Todo, pero en cuanto a autoridad infalible, la única autoridad infalible es la escritura. Más allá de que ustedes tienen varias autoridades, como infalible, la única es la escritura. Sí, y la iglesia es guiada por el Espíritu Santo hacia la verdad, de manera indefectible. Bien. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia de los mormones, de la de testigos de Jehová? ¿Cuál iglesia? Ahí es donde yo tengo el gran problema. Porque vos decís, bueno, está bien, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. No es infalible la iglesia, pero es guiada por el Espíritu Santo hacia la verdad. Y ahí es donde yo te pregunto y digo, suponete que con estos conceptos que pusimos sobre la mesa, nos encontramos en el siglo IV, Concilio de Nicea. Sí. ¿Cómo yo sé que la iglesia adoptó la postura correcta y que no tenía la postura correcta los arrianos? Uy, señores, que Santi hace muy buenas preguntas. Dígame qué opinan ustedes. Vamos a ver qué va a responder el luterano. ¿Cómo lo sea eso? A ver. Primero por el consenso de la iglesia, porque, a ver, yo te explico esto. Por el consenso de la iglesia, pero no es de que la única autoridad es la escritura. ¿Cómo que el consenso de la iglesia? Espérate. Primero por el consenso de la iglesia, porque, a ver, yo te explico esto. No es que solamente el consenso de la iglesia se da acá en... La cara de Santi, miren la cara de Santi, miren la cara de Santi. Por el consenso de la iglesia, porque, a ver... Miren la cara de Santi. A ver, yo te explico esto. No es que solamente el consenso de la iglesia se da acá en vamos a definirnos así. ¿Y este hombre? Sino también por una guía del Espíritu Santo de que la iglesia escucha la voz de Cristo. ¿Entendés? ¿A través de qué? A través de la Escritura, a través de los padres, a través de la situación conciliar que se está llevando. Entonces el Espíritu Santo va guiando a la iglesia.
Y hay algunos que rechazan eso. Entonces, claro, pero vos cómo sabés de que, en definitiva, los que están del lado tuyo fueron los guiados por el Espíritu Santo y no los que lo rechazaron? Porque tranquilamente podrían haber sido los arrianos que rechazaron esto los que realmente fueron guiados por el Espíritu Santo. Exacto. ¿Cómo tú sabes cuál de los dos está guiando el Espíritu Santo? ¿Cómo tú lo sabes? claro, pero ahí está, porque vuelvo a repetir, la guía de la iglesia, nosotros no rechazamos eso. O sea, no es que decimos, bueno, No estás respondiendo. para las cuestiones cristológicas, hasta el séptimo concilio, que fueron concilios para nosotros, eso sí, concilios ecuménicos, porque estaba toda la iglesia reunida, entonces ahí, en donde tenía que definir cristología, la iglesia fue guiada, Coso. Por eso Pero ¿cómo tú sabes que fue guiada? que nosotros no tenemos Miren a Santi como le hace la mano, como que dice, ¿y este hombre? cristología, la iglesia fue guiada. Miren a Santi. Coso. Por eso es que nosotros no tenemos problemas con las imágenes. No, es que lo por eso entiendo no tenemos eso. problemas. Mi problema parte por un problema epistémico. O sea, yo lo entiendo todo eso y yo sé que eso es verdad. Claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo vos sabés que es verdad? Ahí. No, o sea, es la famosa pregunta, ¿no? Suponete, que tampoco te la estoy haciendo, no te la estoy haciendo, pero es la famosa pregunta de cómo Tercera de Juan. saber que tercera de Juan es palabra de Dios. O sea, yo aplaudo el que cree que tercera Porque la de Juan... iglesia definió que es tercera de Juan. Uy, porque la iglesia definió, o sea, no fue la escritura que definió, fue la iglesia que definió. ¿Tú estás escuchando esto? Escuchen. Yo aplaudo el que cree que Porque tercera la de Juan... iglesia definió que es tercera de Juan. Es palabra de Dios. Bueno, pero No la tengo ningún iglesia no es problema. infalible. No. Y Te vuelvo a repetir, es indefectible. Y en ese sentido no se equivoca. ¿Por qué? Porque fue guiada, porque vuelvo a repetir, los 7 concilios ecuménicos, ¿Cuándo es guiada la iglesia y cuándo no es guiada por el Espíritu Santo? Ojo. todo lo que dice ahí es palabra de Dios. Así nomás, cortito. ¿Sí? Por eso es que nosotros lo tenemos dentro digamos, del libro de Concordia. Los siete concilios ecuménicos para ustedes es palabra de Dios. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, lo único que nos diferencia, creo entonces, ¿son infalibles? Sí, porque la iglesia reunida, toda completa, ese es el punto, toda completa, toda la cristiandad, no solamente una parte. Ok. Ahí Ok, ya entiendo. Él lo que no quiere es que se reúne un grupito nada más. Él quiere que sea toda la iglesia. Ahora hay que ver cuál es la verdadera iglesia. La cristiandad, no solamente una parte. Oye. Ahí obró el Espíritu Santo para que sea infalible. ¿Se entiende? Entonces en los 7 concilios... Ok, eso yo no lo sabía. El luterano lo que sostiene entonces es que en los 7 concilios ecuménicos... Los 7. Hay palabra de Dios infalible. Sus conclusiones, sus resoluciones son palabra de Dios infalible. ¿Qué? Por supuesto, por supuesto. Es más, vuelvo para ir un poquito más atrás. Vamos a suponer, antes de todo eso, la predicación de los apóstoles también era infalible. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, cuando a veces escucho que dicen, hay algunos, no, pero hablaba por sus... No. Para nosotros también es... Ustedes están viendo en lo que él está hablando, ustedes están viendo la cara de Santi. Santi está pensando, analizando. ¿Y qué es lo que este hombre está diciendo? Déjame hacerle esta pregunta. Son preguntas trampas, pero dice Santi que no se la está haciendo a él, pero caramba, es que sin querer uno se la hace porque es como que se contradice. Miren esto. Bueno, no, pero hablaba por sus... No. Miren a Santi. Para nosotros también eso es palabra de Dios. Cuando ellos predicaban el evangelio. Por eso es que dije que el pastor en persona de Cristo predica el evangelio y lo que está diciendo es palabra de Dios. Santi tiene la pregunta, ya escuchen ahora. Es cualquier cosa, no es palabra de hombre. ¿Entendés? Sí. Y es infalible en ese sentido. Ahora, que pueda haber lobos dentro de nuestra iglesia, sí, por supuesto. Y puede haber personas que no oigan a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ustedes... Mire, que Santi no lo deja ir, mire. Ustedes podrían asumir que las resoluciones conciliares de cualquiera de los primeros 7 concilios ecuménicos también son la última autoridad en materia de fe. Ay. Por supuesto, por eso es que, por ejemplo, Entonces no son solo escritura. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, viste que en
En Hechos de los Apóstoles dice, bautícenlo en el nombre de Jesús, ¿no? Sí. Vamos a suponer eso, ¿no? No con el nombre, en el nombre, que es distinto. Y vos decís, bueno, bíblicamente estaría bien si alguien dice, te bautizo en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí es donde radica el problema. Bueno, vamos a poner como última autoridad la Escritura. Sí, perfecto, está bien. Y lo dice y después está otro texto que dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ahí. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí es donde en clave hermenéutica es el problema. El conflicto se da en la hermenéutica. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, en la analogía fidei, en lo que los padres creyeron, en que lo que toda la iglesia no se equivocó y que infaliblemente habló en el tiempo de los primeros 7 concilios, entonces yo dictamino, ¿no? Que como el bautismo siempre se hizo. Yo dictamino, escuchen esto. Entonces, yo dictamino, ¿no? Yo. Que como el bautismo siempre se hizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es así. Y si no te gusta, bueno, listo, chau, no perteneces a la cristiandad. Uy. No hay ningún problema en llamar hereje al otro, ¿no? Por así Uy. decirlo. Sí. La autoridad, él mismo. Eso estoy de acuerdo. A mí, y ya para ir aterrizando, te agradezco mucho el tiempo, porque hace mucho que tenía ganas de preguntarte justamente estas cosas. Viene Santi ahora, escuchen. A mí se me hace, con todo el respeto que te mereces, a mí se me hace que levemente podés estar cayendo en una contradicción. Uy, en una contradicción. Pónganme en los comentarios. ¿Este señor luterano entra en una contradicción, sí o no? Porque, a ver. Porque por un lado, vos me decís que escuchen, la única infalible como autoridad es la Biblia. Ay. Pero después me reconoces la infalibilidad de los concilios ecuménicos. Por un lado, vos me decís que la última autoridad, jerárquicamente hablando, es la Escritura. Ay. Pero después Sí. vos me decís que también la última podría ser los concilios ecuménicos a causa de su infalibilidad. Y ya cuando vamos a lo que es la definición de sola Escritura, pese a que no se ha dado ninguna conceptualmente, Ajá. estamos de acuerdo en que al menos lo que estamos poniendo sobre la mesa es a la Escritura como aquella única autoridad infalible. Pero me reconoces de que también la Iglesia en los concilios ecuménicos ha sido infalible. Uy. Por ende, a mí me parece que estas conclusiones que yo abrazo, que sostengo, contradicen esencialmente lo que la sola Escritura es, independientemente de la definición que escojas. Conceptualmente la sola Escritura sostiene que la Escritura es la única infalible. ¡Bum! Pero ahora vos me estás reconociendo que la Iglesia en ocasiones también participa de dicha infalibilidad. Y la Iglesia es una autoridad distinta a la Escritura, más allá de la armonía en la que opera. Entonces, a mí se me hace que ahí hay una contradicción con respecto a lo que la sola Escritura es. Pero una contradicción grande, grandísima. Dígame qué opinan ustedes. Bueno, para vos no, para mí no, como luterano no. A ver. Al principio me chocó, principio me chocó demasiado. Pues lo chocaba también eso. Y fue bastante conflictivo, pero después con el tiempo lo pude comprender más cuando empecé a estudiar en la universidad el tema de los concilios y demás, y empecé a profundizar un poquito para entenderlos, ¿no? Porque al principio yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y claro, al profundizar estos temas, uno se da cuenta de que hay otras realidades, ¿no? Porque, a ver, ya desde la base, a ver, por ejemplo, el concilio de Calcedonia con respecto a, no sé, a la cristología, ¿no? Te define, por ejemplo, lo que vos creés sobre la Eucaristía, claramente. Es por eso, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? El debate de Zwinglio y Calvino. De Zwinglio y Lutero, ¿no? Y Lutero. ¿Cómo arrancó el debate? Arrancó de manera filosófica. Lo finito es capaz de lo infinito, y bueno, así arrancó, ¿no? Cuando se terminó eso, se siguió con el concilio de Calcedonia. No es que se terminó con la autoridad de Coso, ¿no? Se determinó, ¿no? Esta es la autoridad de la iglesia. Esto es lo que la iglesia determinó. Y decía que Cristo puede estar presente en todas partes porque la diestra de Dios no es un lugar
en donde Cristo está encerrado acá, y todo ese tipo de cosas que dice el concilio, ¿no? Ay. Aparte de definir las dos naturalezas, bueno, toda la cuestión de la cristología, ¿no? Que bueno, ahora no la voy a profundizar y no vamos a hablar del tema. Pero a lo último, cuando ya Zwinglio no aceptaba ninguna de esas, dice, acá la escritura dice, esto es mi cuerpo, listo. Esto es. ¿Qué más querés? No, pero esto es mi cuerpo, se terminó. Por eso no nos podemos unir. No somos del mismo espíritu, ¿no? Le dijo Lutero. Y yo creo lo mismo, ¿no? No somos del mismo espíritu, obviamente. Hermano, la verdad que disfruté un montón poder charlar con vos. Aquí se acabó, señores. Se acabó acá. Díganme ustedes qué opinan de todo lo que dijo el luterano, este joven. ¿Quién tuvo la razón al final, Santiago o el luterano? Pónganme en los comentarios. Les dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético de Santiago Larcón. Bendiciones. Check it out.